explica por sí misma. Me parece que tengo que darle aquí a aceptar, vale. Yo creo que la poesía se explica por sí misma. Todo esto son actos sociales y son muchas veces bonitos. Hay gente que lo disfruta más que otra. Y yo agradezco muchísimo que un lunes en vuestro tiempo estéis aquí y agradezco muchísimo también al público pues, que esté aquí en torno al fuego de esta cosa tan extraña como la poesía, ¿no? No sé cómo definirla, ¿no? Una densificación de la realidad, decía Octavio Paz, no lo sé. No sé lo que es la poesía, ¿no? Había una poeta mexicana por ahí, Sara Uribe, que decía que era una especie de materia temblorosa detrás de la palabra. Bueno, puede ser el sonido del afilador, decía en Ciudad de México, yo no lo sé. Yo lo escuchaba por las mañanas y sí, es algo bastante extraño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con el sonido. En mi caso, yo creo que tiene mucho que ver con el sonido y los casos, ¿no? Con lo fónico, con, bueno, decía, la física cuántica habla de eso también, ¿no? Del sonido, ¿no? Del fonos, de cómo detrás de la materia hay sonido. Pues bueno, quizá tiene algo que ver con eso. Y bueno, estar aquí todos hablando de eso, pues me parece muy bonito y misterioso, ¿no? Entonces, bueno, eh, veo a Miguel Ángel Curiel andando por algún lugar extraño. Es muy bonito. Ah, Lugo bueno, es está una ahí. ciudad Vale, muy perfecto. bonita. Lo que pasa es que Eh, llueve, ¿sabes? ujú. Tú nos querías a todos y al final, fíjate, Francisco, le he hecho una pregunta que te contestaba en 10 segundos y se ha tirado un minuto. Si es que, en fin, esto ya es como, ¿no? Para darte más predicamento. Así que te vamos a dar predicamento. ¿Qué quieres que diga yo del libro? Iván, ¿tú qué quieres que yo diga? Que Yo no quiero. el libro es excelente porque además te lo ha editado RIL y ellos saben mejor por qué editan un libro. Pues editarán el libro porque han creído y han confiado en ti. Eso es lo primero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que pensó Francisco cuando recibió el libro? No tengo ni idea. No Oye, tengo ni idea. Raquel, perdón un segundo, Iván. Raquel, tú cuando Sí. quieras, ¿sabes? Decir tus cosas y tal, dices, Luis, ya está, ya estaría. No, ¿Sabes? no, sin problema. Y además Porque, sobre Lugo tengo que decir que yo nací ahí, así que bueno, estupendo que esté saliendo en la hostia, eres de conversación. Lugo, tía. Sí, sí, sí. Bueno, Nací entonces, incluso dentro de las murallas, pues así que entonces ya estaba. plenamente de Lugo. Ya Así que estaríamos nada, liados, ya todo estaríamos está liados. encarrilado, así que nada que Todo decir está por ahora. bien, todo está bien. Entonces, Iván, ¿qué tenía yo que decir del libro? Cuéntame tú. No sé, lo que tú lo has leído, Luis, lo has visto, lo miraste y tal. Cuántas veces crees que he Di leído lo el que libro? sientas, di lo que quieras. Yo no tengo que decir nada a nadie lo que tiene que decir. Yo creo que Mira, la poesía se explica por sí misma. claro, ese es el problemón de esto, ¿no? A ver, yo creo que aquí pues todos estamos en la misma onda y tal, podríamos tirarnos media hora hablando de lo que son los poemas de Iván, de cómo es la poesía de Iván, de etcétera, 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 todo esto, y quedaríamos bien y estaría genial, pero ese es el problemón de las presentaciones, ¿sabes? El problema de las presentaciones es que tú tienes ahí un autor, alguien dice no sé cuantísimas cosas, etcétera, ¿no? Y a veces el poema no se sustenta. Y eso sí que es un problemón. Entonces, a ver, yo lo único que voy a decir, Iván, desde el cariño, tú lo sabes, ¿vale? Es que el libro se sustenta por sí mismo, que ya es mucho decir. Es decir, y vosotros que sois el público y aquí los copresentadores y todo eso. Mirad, un libro de poesía tiene como varias. Esto lo estás grabando, ¿verdad, Francisco? Sí, se Porque, está grabando, claro, sí, sí. yo Después luego te eso es, sacaré cortes de ti diciendo estas cosas. pues mejor porque yo tengo una ética que mantener y así por fin ya me dejan tranquilo, ¿sabes? Entonces, mirad, un libro de poesía se publica por muchas cosas. Uno, porque seas amigo de los editores y entonces ya no importa nada y tal. Otro, porque tienes valedores, es decir, a alguien le has caído bien o lo que sea, te han visto por ahí hacer tus cosas y dicen, mira, léete el libro de este muchacho o de esta muchacha que vale oro y tal, ¿no? Y esas son las cuestiones normales. Otras son, bueno, pues porque a lo mejor, yo qué sé, pues estás en un sitio, vas por la izquierda y conoces a alguien en ciertas tesituras y te publican el libro también. Pero todo eso no vale nada si el libro no se sostiene. Y el libro de Iván se sostiene solo. Y eso es lo mejor que podemos decir de un poeta, que el libro se sostiene más allá de que alguien le conozca o alguien no le conozca, que luego eres muy conocido, porque tú, Iván, has publicado ya en Renacimiento y en no sé cuántas editoriales más, ¿no? Sí, 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 sí. Publicar es una cosa, escribir es otra. Tú lo sabes, Luis, todos lo sabemos, los que estamos aquí. Son cosas distintas. Bueno, Sí. entonces, ¿qué es lo que hace?
que una persona que es un ermitaño, que apenas sale, apenas se relaciona, eh, es simpático, Iván es buena persona y todo eso, pero bueno, el trato no es fácil con Iván, ¿no? Y demás, una editorial lo publique y además veo ahí a Francisco el pobre, que intenta animarle a una presentación presencial, pero va a ser difícil, toda esta cosa. Lo único que hace que alguien como una persona así, ¿no? Que además luego lo de las redes sociales, ahora ya estás en ellas o lo has dejado también, Iván. No, tengo alguna, pero prácticamente Bueno, no tengo tiempo, no tengo muy bien, tiempo. muy bien, muy bien. O sea que has entendido que el poeta ya no tiene por qué ser guapo ni salir ahí haciendo no sé qué en las redes sociales y todo eso. Lo siento, que yo soy Francisco me has invitado, o sea que mal. Que ¿Cómo te ha solamente invitado Iván? Si lo llego a saber. Iván, no, es que mal, mal, has hecho muy mal. Entonces, lo único que tiene que hacer es escribir. Pues Iván escribe bien, amigos y amigas. Y escribir bien significa tener una voz, sostener, no ser un replicante, ir contracorriente y hacer lo que le da la gana. Y hacer cosas bastante originales, es decir, no algo que hiciera ya la vanguardia en los años 30 o 40. Y eso significa que tiene apuestas muy personales y muy difíciles. Y que su idiolecto no es sencillo de entrar, es decir, que no vas a ir por ahí, ¿no? Y te vas a poner aquello en la carpeta del instituto o te lo vas a tatuar o algo así, sino que es una poesía de verdad profunda que hay que tardar para leerla y demás. Y luego en este libro es verdad que no es un poema río como tal, que tú lo has fragmentado, o sea que estás jugando con el fragmento, sobre todo una vieja idea de principios de los 2000, ¿no? El jugar con el fragmento, el trabajar en esa, bueno, pues un poquito en esa onda, ¿no? De darle carne al poema y trabajarlo desde muchas perspectivas a la vez. O sea, los textos son muy poliédricos, pero con una voz bastante unificada que luego por ahí se va extendiendo, ¿no? Y se va expandiendo. Entonces, para mí es eso, la poética de Iván es una apuesta muy personal, muy seria, muy bien trabajada, es decir, que hay todo un detrás, ¿no? Y además ya sé que nos gusta jugar a ver la polea, ¿no? Como decía Stevenson, lo de ver la polea de la poesía no le gusta a nadie, ¿no? Pero él tiene un tapiz muy bien centradito por detrás, eso tiene mucho trabajo. Claro, él cuida del ritmo y cuida de la metáfora y cuida de la estructura del libro, cosa que tampoco sería lo más habitual del mundo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez con Curiel, que ahora nos lo comentará él, decíamos, oye, ¿y este Iván qué pasa con él, no? Que mira lo que nos propone, mira tú cómo lo ves en el entorno del máster y demás. Y yo dije, este chico tiene que estar en el máster antes de que tú entrases. Y lo hicimos por eso precisamente, porque había una unidad en la voz y porque había una apuesta muy potente, muy solitaria, eso sí, es una poesía muy solitaria, es una poesía muy contracorriente y como tal una poesía muy solitaria, pero aún así has tenido una cierta repercusión y probablemente la tendrás. Yo espero que Ril, y estoy seguro de que sí, porque los conozco, hará bien su trabajo y, y te llevará allí donde tienes que estar. Y donde tienes que estar, pues es entre la poesía selecta, ¿no? Esa poesía que a lo mejor no la lee mucha gente, pero que es una poesía que merece la pena que persista y que esté, ¿no? Y eso es, ya te digo yo, desde mi punto de vista, lo que más destacaría de tu poesía, Iván, pero no solamente de este libro, sino en general de tu trayectoria poética, porque tú sigues apostando, veo o me has comentado que ibas a hacer una trilogía, lo cual está muy bien, sobre todo porque vamos a tener una descendencia, ¿no? Vamos a tener una progresión y vamos a tener una manera de poder estar observándote y de poder estar leyéndote a lo largo de los años, y eso la verdad es que a mí me hace especialmente feliz. Así que, Iván, yo eso es lo que tengo que decir de tu libro. Si te parece Pues bien, Iván, porque yo siempre tengo miedo un poco, ¿sabes?, de presentar a alguien. muchas gracias, Luis, por tus palabras. Sé que son palabras sinceras y te lo agradezco. Yo creo que yo sí creo en esa poesía, hay que poner un granito de arena en ese trabajo con la palabra, con la metáfora y la imagen poética. Ha habido otras épocas bueno, si podemos decir la historia de la poesía, que también yo creo que es algo que no se debería decir, pero bueno, pues no tiene historia, ¿no? No tiene tiempo, tiene todos los tiempos, está todo. Eh,
con el trabajo con la palabra, ¿no? O sea, ahora mismo hay una poesía muy conversacional y es cierto que a lo mejor pues no está tan de moda una poesía que trabaje más con un concepto que también lo digo con pinzas o entre comillas. El concepto de la belleza es un concepto también muy vilipendiado y muy relativo, ¿no? Pero bueno, embellecer la palabra un poco, trabajar el trabajo de alfarería o de taller o de artesanía y demás, bueno, con la metáfora, con la imagen poética, ¿no? A lo mejor ha habido otras épocas en las vanguardias, bueno, ha habido una época más de los novísimos, a lo mejor que la época actual conversacional, ¿no? Siempre hemos hablado bastante de eso, ¿no? En otras situaciones. Y yo creo que voy más por ahí, pero bueno, trilogía, hay una serie de cuestiones de pérdidas que, bueno, sí se pueden englobar en lo que se puede llamar una trilogía, pero tampoco es algo, digamos, buscado, una trilogía. Bueno, sí, el concepto de la pérdida está en este libro, el concepto de la pérdida está en Viento, en el siguiente, y en el último libro que conoces, pues yo creo que también, ¿no? En conceptos distintos, en cuestiones distintas, ¿no? Por eso lo llamo trilogía, por llamarlo de alguna manera moderna, ¿no? Yo creo que tiene que haber un granito de arena también, entre comillas, en otra palabra horrible, que es la palabra mercado, ¿no? En la cuestión de la poesía. Horrible, ¿no? Porque en realidad es muy difícil que en conceptos como productividad o rentabilidad o demás quepa la poesía. Es complicado, es complicado. Es complicado, porque al final eh, canta más que cuenta, ¿no? Lo que decía Octavio Paz. Entonces es más difícil que tenga cabida. Pero bueno, ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Estupendo. No sé si quieres añadir algo más, Luis, o le damos paso a Raquel. Aprovecho que dentro de esta torpeza mía con Zoom, es la primera vez que hago de anfitrión, había empezado a grabar la presentación con la intervención de Luis, así que aprovecho para decir que nos acompaña Luis Luna, que acaba de hablar, Miguel Ángel Curiel, que hablará más tarde, y Raquel Vázquez, que le damos la palabra ahora para que nos cuente un poco sobre la mano del ventrílogo. Adelante, Raquel. Sí, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que estoy encantada de estar aquí esta tarde. Le agradezco a Iván la invitación y bueno, he escrito un texto, bueno, sí también vamos variando de estilos, ¿no? Del conversacional de Luis, pues ahora voy a leer un texto que he escrito a reflexionar sobre este poemario, ¿no? Con tanta belleza y que realmente me ha deslumbrado. Entonces llego a este poemario a la mano del ventríloco a través de mi amiga Andrea Aguirre, poeta y que también es editora de RIL. Empiezo a leerlo y creo que no es necesaria ni una página para que caiga deslumbrada ante una expresión depurada llena de imágenes que brillan en lo formal y conmueven en el fondo. Me encuentro ante un libro que, como dice el propio autor en una entrevista, logra lo que la palabra poética ha de hacer, es decir, difuminar los contornos de la memoria. Es un poemario a la vez elegía y celebración, duelo y renacimiento, donde cada verso parece surgir de ese lugar misterioso, pocas veces alcanzable, donde la pérdida personal se transforma en verdad universal. La obra comienza con una golondrina que lleva predominio del fin en su temblor. No es casual esta apertura. La golondrina, ave que regresa, que migra y vuelve, nos introduce en un libro donde la memoria realiza también sus propios regresos, sus propios vuelos entre el presente y el pasado, entre la vida y la muerte. La nieve, presente ya desde la misma dedicatoria, se convierte en un elemento fundamental del poemario. Como el mar en las coplas de Jorge Manrique, la nieve actúa aquí como gran igualadora. Su manto blanco cubre y unifica, borra las diferencias del mundo y de nuestros mundos, hace a todos iguales bajo su peso. Como escribió el francés Christian Bobin, ante la nieve todos somos niños, ante el amor todos somos niños, ante la muerte todos somos niños. La nieve es una niña con vestido blanco, una niña pequeña que da sus primeros pasos sobre la tierra. Y así en este libro, la nieve materializa lo que el propio Iván define como la esencia de la poesía, un trazo, una impresión, un esfumato que pinte el misterio implícito de la vida, en sus palabras. La nieve es, por tanto, ese esfumato que difumina los contornos del recuerdo, que cubre y preserva, que revela a la vez que borra. La mano del ventríloco es un poema fragmentado, que nos invita a un viaje por los territorios de la pérdida y la memoria. Como ventríloco, el poeta da voz a sus ausencias, insufla vida en sus recuerdos, mueve con delicadeza las marionetas de su pasado, y lo hace a través de un lenguaje que deslumbra por su originalidad, por su capacidad de crear imágenes que se clavan como sentencias bellas e inquietantes. Parece que la muerte adentro tiene vida, nos dice. O la duda es un dios que mantiene los ojos abiertos mientras duerme.
Iván construye un mundo mítico personal donde los elementos naturales cobran dimensiones simbólicas: la luz oblicua, el rayo que mata al padre, los huesos que se abrazan a la pena, el sopor ecuatorial de nubes bajas. Su lenguaje destaca por la capacidad de crear asociaciones inesperadas que iluminan aspectos oscuros de la realidad. Por ejemplo, luciérnagas invernales de la muerte. Su ojo blanco de gorrión de agua parece el faro de un dios pigmeo. La voz lírica desdobla en estas páginas. Es a la vez el ventrílocuo y la marioneta, el que observa y el que sufre, el que excava y escarba en la tierra de los recuerdos y el niño que llora en la nieve tras el ataúd blanco de su hermano. Sus versos construyen un puente entre lo personal y lo universal, entre la experiencia íntima del dolor y su transfiguración en palabra poética. En definitiva, al final, ¿qué nos queda? Nos quedan estas palabras como astros que brillan en la pared de la nostalgia, estos versos que son renglones tachados, renglones nuevos, renglones que se confunden. Nos queda este libro que es como una nieve luminosa que cae sobre nuestros muertos y sobre nosotros mismos, que nos devuelve al espejismo de la página en blanco, que nos devuelve al inicio de todo deslumbramiento. Porque la poesía, como la nieve, como la muerte, como el amor, nos devuelve siempre a ese estado de asombro primordial donde todos somos niños ante el misterio, donde todos somos marionetas en las manos de un ventrílocuo que intenta, con palabras frágiles y poderosas, dar voz a lo que no la tiene, dar vida a lo que ya no está, y con los materiales del dolor hacer nevar un manto nuevo de belleza en el mundo. Así que, sin más, Iván, mi enhorabuena con total sinceridad y asombro, ese mismo asombro, y bueno, que al final lo más importante de esta presentación será escucharte y sobre todo escuchar tu poesía. Muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras. Me han emocionado, son muy bonitas, me ha gustado muchísimo. Eh, Todos los poetas también, yo creo que escarbamos ahí en la nieve, ¿no? Bueno, nosotros con el artefacto poema, ¿no? Qué palabra también tan horrible. Me gusta más la definición de Levertov, ¿no? De partitura, ¿no? Es una partitura el poema muchas veces, pero Sí. captar la frecuencia modulada de la poesía pues se hace muy complejo. Muchas veces pues no lo conseguimos y todos escarbamos. También toda la gente, también la gente que no es poeta, depende. O sea, estamos ahí, ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Sí. Bajo la nieve, no sobre la nieve. Muchas gracias por tus palabras. Nada, a ti. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, ahora desde las calles de Lugo damos paso a Miguel Ángel Curiel para que nos hable sobre la mano del ventríloco o sobre la temperatura de Lugo, Miguel Ángel. A ver, aquí. Ahora. Primero una cuestión técnica. ¿Me oís bien vosotros ahora mismo? ¿Me oís? Sí, 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 pero bien o sí. con dificultad. Bien, bien. ¿Me oís bien? Vale. Bueno, pues Iván y Luis y el resto de personas, Najarro y tal, muchas gracias por invitarme al bautizo de tu libro. Tuve el gusto de estar el año pasado contigo, creo que en el mes de mayo, en las aulas del máster. Y para mí fue un orgullo que un alumno aventajado como tú haya podido encontrar una editorial de esa calidad como RIL, que acaba de publicar, por cierto, un libro de un amigo mío aquí en Lugo, se llama Luis Valle, una traducción de un libro suyo que estaba primero una edición en gallego. En fin, recuerdo que yo intenté publicar contigo y hubo alguna cuestión que lo impidió. No sé si te acuerdas que tuvimos alguna conversación por Sí, correo sí. electrónico. Sí, porque nos puso en contacto Francisco Laina, me acuerdo. Sí, exactamente. Bueno, celebrar sobre todo hoy este libro de Iván, que debo decir que estoy en proceso aún de lectura, no lo he culminado, pero también debo decir, como decía al principio Luis Luna, que es un libro que me está permitiendo, digamos, la relectura y volver a los poemas que voy dejando detrás. Eso para mí es fundamental. Si yo leo un poema y después de esa primera lectura no siento la necesidad de volver a él, a mi juicio ese poema nace ya casi muerto. Pero no es el caso de la poesía de Iván. La poesía de Iván está en proceso de constituirse ahora mismo
de constituir su poética, esas poéticas primeras con las que todos comenzamos cuando somos más jóvenes y no tenemos muy bien asentadas, pero que en el caso de Iván, por una cierta madurez ya poética, a mi juicio, es una poética ya en asentamiento. En asentamiento, los cimientos están puestos y eso se nota en este libro. Es un libro de una honda calidad, como decía Luis. ¿Qué he hecho para este bautizo? Como homenaje a tu libro, Iván, he escrito un breve texto que comienza con una pequeña cita de Hertha Müller, que solo dice: solo el Sauco por atrás, por delante. Solo el Sauco por atrás, por delante, así. Y luego yo he escrito en homenaje a tu libro para este bautizo lo siguiente: todo lo que dice él, cuando digo él me refiero a ti, todo lo que dice él, el joven maestro, se convierte en aire y lo que no dice en agua. Así ahora, en esta lagunilla del Novo, en el lugar de Logrosán, en la tarde del adiós de febrero, en la tarde del adiós de febrero, las rachas azules en las aguas erizan las aguas. Carne de gallina. Carne de gallina, cuando en los días anteriores he estado leyendo algunos de tus textos poéticos y, como tú bien has dicho, no artefactos, sino partituras. No tendamos a volver a decir artefactos ante un poema y una cosa tan delicada, ante un lenguaje tan delicado y tan profundo como el tuyo, sino más bien partituras del alma. Partituras que deben ser leídas en alto y a la vez con la voz queda, de la soledad más absoluta. Me gustaría oír en tu voz alguno de estos textos y darte mi enhorabuena y darte un abrazo muy grande desde aquí. Y sobre todo pediros perdón porque no pude volver a casa a tiempo, porque salí de una consulta con el odontólogo y me pilló justo en ese momento. Pero aquí estoy bajo la lluvia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, como te he dicho antes, por estar efectivamente, que estás haciendo un montón de cosas y poder conectarte. Te lo agradezco muchísimo. Y muchas gracias por tus palabras, que como siempre, maestro, respetan el silencio. Detrás Muy del bien. silencio también está la música, ¿no? Y muchas Ya me ha gracias. dicho Luis que suele salir poco de casa. Bueno, sí salgo, sí, no, parece que vivo en una cueva. No, no, salgo a trabajar, tengo mi familia, en fin, sí salgo, pero no llevo una vida poética, no llevo una vida ni bohemia ni poética, llevo una vida muy sencilla. Muy Pero acertado, algo, muy sí, sí, voy al... acertado, muy acertado. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por Un estar aquí. abrazo inmenso. Un Gracias. abrazo. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Y nada, Iván, te doy paso. Sí que me gustaría agradecer en este momento, que no lo he dicho antes, a la poeta Nares Montero de Ediciones Deliciosas, que nos ha ofrecido la posibilidad de hacer esta presentación online a través de su plataforma de Zoom. Y un recordatorio a Álvaro García, tremendo poeta que también nos iba a acompañar, pero que finalmente, bueno, lo que es la vida, ¿no? Los horarios y las complicaciones que siempre salen, pues que no ha podido estar hoy con nosotros y le mandamos un abrazo. Y nada, te dejo vía libre, Iván, para que leas, comentes o lo que te apetezca. Y hablas de Álvaro, de Álvaro García. Bueno, eres uno de los maestros en español del poema extenso, ¿no? De este, podemos llamarlo su género lírico, como Robaina y como Carnero, ¿no? Yo creo que en España están ellos tres y luego pues hay mucha gente que nos gusta también y que lo cultivamos. En América Latina era más normal. En México, por ejemplo, donde yo lo descubrí, era mucho más habitual ir por la Condesa, por Polanco, por la Roma y encontrarte en librerías de viejo libros, poemas extensos de muchos autores muy desconocidos incluso para el público mexicano. Digamos que tiene una tradición mucho mayor, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho, yo sé que a ti también, Paco. Paco, de hecho, tiene un libro, No quiso ser madre, Víctor Frankenstein, que es toda una tirada endecasilábica compleja y un libro también de altura, ¿no? Poética, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que tiene que ver algo con eso la publicación, porque Paco y yo no nos conocíamos de la publicación del libro, ¿no? Entonces, bueno, es
es un subgénero, como digo, un poco más difícil de encontrar en España. Yo creo que tiene que, un libro, un poema extenso, yo creo que tendría que tener una lectura al final para volver a la oralidad, ¿no? Ese origen de la poesía al final, ¿no? La lectura colectiva, ¿no? Tendría que haber una lectura completa del libro. Evidentemente no podemos hacerlo, evidentemente en este espacio, pero yo creo que esa sería la manera correcta de leer un poema extenso, o yo lo siento de esa manera, ¿no? Voy a leer, si queréis, algún fragmento, ¿no? Y cumplimos un poco con ese rito iniciático de la oralidad, ¿no? De la lectura. Eh, Algunas partes, digamos, fragmentadas, pero yo sí creo en que el poema extenso tiene algo también de hipnosis, ¿no? Yo creo que se tiene que leer en un ámbito determinado, un poco como con una luz en penumbra y del tirón. Yo lo siento así, pero bueno, podemos leer alguna parte si queréis o comentar algo, no sé si preferís a lo mejor que hablemos entre nosotros o leo lo que queráis, vamos, no sé. eh, ¿Cómo lo ves, Paco? ¿Qué prefieres que hagamos? Yo creo que entiendo, Vamos o... entiendo el punto de lo de que al final el poema es tenso. De hecho, el libro este que mencionabas, yo en las presentaciones lo leía entero. O sea, decía, ya que habéis venido por amistad o por lo que sea, me vais a escuchar hasta que termine de leeros Pues, el libro entero. Pero sí que algunos fragmentos leería, Iván? Para sí. que... O sea, entiendo la Ujú, dificultad porque... eh, ujú. porque bueno, dentro de lo malo, tu libro... yo creo que también como tiene estas partes que yo sí que lo entiendo como un poema unitario al final, lo único es como visualmente damos un espacio más para que el lector llegue eh, a otras conclusiones. Pero sí, sí, si puedes y si te apetece, si no, comentamos y charlamos, lo que tú veas. Vale, yo leo si queréis unos. He seleccionado algunos fragmentos. Podemos, sí, digamos, una hojita, ¿no? Me pediste más o menos de cada uno. Bueno, pues vamos allá. Hay una luz oblicua ahí en la cumbre. Crees que es la vida mientras que nos deshace bajo el sol fementido, dentro del cuarto negro, en la profundidad no vista del gran bloque. Punta de las sonrisas engañosas, hormigas que se afanan detrás de todo. Hay un mapa profundo en el agua del tiempo, seres fosforescentes que te esperan callados, vida, ristra de años, rostros de familiares que se apagan sin más como lunas cruzadas. Bajo un foco, con un tubo en la boca, ensayo del adiós, insecto que da vueltas sobre sí mismo, lluvia tras el cristal, antifaz de la muerte. Se mezclan los países, una vida en el aire, arácnido de luces extranjeras. Sobre el cóctel de nubes, bañera de la espuma que te borraba el mundo, el aire húmedo con frescura de cámara nerviosa, huella del leopardo de las nieves, sopor ecuatorial de nubes bajas, soledad en las calles, sinfonía de tubos de neón, entre ventiladores de habitación pequeña. Tus palabras no bastan para sanar, rozan un poco el sueño, igual que el viento el trigo o esta lluvia oblicua en la desierta calma fría, como humo de náufragos emitiendo señales de rescate, infancias que persiguen al tiempo en féretros de nichos de pared, palabras de alacrán sin veneno en las venas oscuras que serpentean en las entrañas de la ballena herida, cuadros costumbristas colgados en las paredes, mártires que sostienen sus propias cabezas decapitadas, náufragos que se aferran a los maderos, el rostro fijo en las líneas discontinuas de la carretera, tu vida por la que ha pasado el tiempo, mi vida por la que tiene que pasar, cunetas que amontonan restos de nieve, traen a la superficie las mismas cosas. El mar es como el fuego, estatuas desmembradas, frutas demasiado expuestas al sol, avenidas vacías como cofres inútiles, estatuas en jardines vacíos de palacios, noche que huele a hollín, a vómito y a heces, piano con sordina, madrugada en conciencia de vacío, cabecear en el metro, en los vagones llenos, muertos que abonan la belleza del mundo. No sé si leo alguno más o sigo, leo alguno más. Sí, yo leería uno o dos Sí, más y si quieres perfecto. después comentamos. Vale. Estás en la nieve cuajada, la nieve que empezó a cubrirlo todo y a tornarlo lábil. Tu rostro incólume,
Ahora soy la mano del ventríloco que busca darse vida con el aliento de sus marionetas. Las palabras son astros que brillan en la pared de la nostalgia, renglones tachados, renglones nuevos, renglones que se confunden. Las palabras son cristales rotos, alerones que saltan por los aires, edificios desnudos con sus salones que arden en mitad de la noche. Y leo ya el último. Ese niño que llora en la nieve tras el ataúd blanco de su hermano, eres tú y ya no me recuerdas. A veces te barrunto en una niebla de gigantes y me miras con una paz insólita, como si cruzasen trineos en llamas, y dolores antiguos regresan disminuidos como virus de vacuna, y parece el tiempo un coágulo de nubes que vagan taciturnas en fonemas inconexos, polen celeste o cristales fríos en su ritual de flores marchitas, y me vuelvo a mirarte al salir al sol, como si a la luz le crecieran raíces para encontrarnos, y me voy por donde vine, sin decir palabra, como el sonido de un disparo errado, en una luz que se multiplica obsesiva en su escorzo más cruel, y te miro otra vez y ya no queda nadie en el iris del rayo, aunque el cielo, parece, retiene aún misterios de lo vivo. Claro, te estaba escuchando, estaba diciendo qué librazo hemos publicado porque realmente tú sabes que me gusta mucho. Un editor publica, ya lo comentaba Luis, por varias razones, ¿no? Puede llegar a un libro y no siempre uno publica todo lo que como lector leería. Hay veces que uno publica con un criterio técnico y estético de decir, este libro merece la pena, pero yo a lo mejor como lector no es el libro que escogería para este día. Y sin embargo, La mano del ventríloco, aparte por mi amor por el poema largo, como sabes, soy fan de Álvaro García y de otros tantos. Y te estaba escuchando y decía realmente, joder, sí, sí, es buenísimo. Y de hecho has leído donde aparece el título del libro, La mano del ventrílocuo. Y, y a modo anécdota, que sé que siempre gusta a la gente que asiste a las presentaciones, al final este es el tercer o cuarto título que se barajó, ¿no? Porque en un principio el manuscrito a mí me llega como niño llorando sobre naturalezas muertas. Ahí cambia la cosa, me propones títulos que iban sobre la nieve, ¿no? Que tenía este punto, por eso la portada también en la nieve, como Raquel, ¿no? Nos comentaba en su presentación esa nieve que lo va cubriendo todo. Y después yo te había hecho la propuesta de Raya un cúter la bóveda del ojo, que también era un verso, ¿no? Que me gustaba por esa manera que el libro tenía de romper la visión, de todo esto. Y al final me dijiste, ostras, Paco, es que es un poco agresivo. ¿Qué te parece La mano del ventríloco? Y al final tiramos por ahí, ¿no? No sé, ¿te sientes finalmente cómodo con el título, con la estructura del libro, que también con el cambio hubo también un cambio interno, ¿no? Para que realmente todo cuadrase. Cuéntanos un poco esta última hora de, hostia, tengo el libro listo, pero cambiamos título, cambiamos estructura y lo sacamos. A mí me cuesta titular y siempre me pongo a escribir y a veces me sale un verso que digo, podría ser un título, ¿no? Pero no sé, nunca me suele salir. Hasta que ya tengo algo que digo, bueno, pues se puede enseñar y tal, y siempre es lo último que pongo, ¿no? Y me cuesta titular, ¿no? Me gustaban todos esos títulos, pero sí que le veía a cada uno, pues no me acababa de convencer por algo, ¿no? Por una cosa o por otra. Eran buenos también, pero este título, cuando lo se me ocurrió, lo vi más claro todo y pude unificar esos versos también. Me ayudan mucho a sintetizar un título, pero me cuesta encontrarlo. A mí me cuesta encontrarlo y siempre suelo encontrarlo casi ya hasta el final, cuando estamos cerrando ya la tienda, ¿no? Prácticamente sí, al final, ¿no? Por muchos descartes, me cuesta encontrarlo. Porque también de alguna forma yo voy escribiendo en cuadernos pequeñitos cosas, ¿no? Y luego esas cosas, pues bueno, van teniendo un cuerpo, no van teniendo un cuerpo para poder publicarlo, para no poder publicarlo. Hay muchas cosas que descarto, no sé, no es la idea. Venga, vamos a sentarnos a escribir La mano del ventríloco, ni siquiera sabía el título, ¿no? Hasta la última semana prácticamente que ya casi íbamos
a la imprenta, ¿no? O sea, no eran versos, eran cosas que habían ido saliendo sobre una serie de sentimientos relacionados con la pérdida, ¿no? Y, y luego pues salió el título, pues salió yo creo que por descarte, ¿no? Del tiempo, ¿no? No sé. Perfecto. Después aquí meto la cuña. Sabéis que tenéis el libro disponible, Casa del Libro, Amazon, en vuestra confianza, en vuestra librería de confianza, iba a decir en vuestra confianza de librería. Em, en todos tus libros os podéis meter y ves en qué librería se puede pedir en caso de que no esté. Y después para fuera de España, para los países de América Latina, tenemos también la posibilidad de comprarlo online en nuestra tienda en general con la moneda local, por ejemplo en México en pesos, en Estados Unidos en dólares, en Chile también en pesos chilenos y con gastos de envío locales. O sea que también es una muy buena oportunidad de cruzar la otra orilla de esta manera. No sé si Raquel, Luis, Miguel Ángel, queréis decir algo o si alguien del público tiene alguna pregunta y me lo A quiere mí, poner a mí me por gustaría chat. hacerle una pregunta a Iván, así por como curiosidad y para charlar, ¿no? Sobre tu trabajo con la música del lenguaje, ¿no? Que de todas las virtudes que tiene tu poemario, es una de las que más me atrapa, me impresiona, es esa música, ¿no? La música dentro de la propia palabra, cómo le sacas ese brillo, esa caja de resonancia, ¿no? Como si fuera un instrumento, el ritmo, cómo vas construyendo ese ritmo, esa cadencia, cómo se va adentrando, cómo va penetrando en la persona que escuche o la que lee y después también el conjunto de la obra, ¿no? Que la obra se sostiene a sí misma con cómo está construida, ¿no? Es decir, un ritmo que de toda la estructura, ¿no? La propia estructura también construye su propio ritmo, ¿no? Y entonces me gustaría conocer cómo es tu proceso de llegar a esta música, si a través del oído, si la vuelves sobre las mismas palabras, ¿no? ¿Cómo eres capaz de hacer esta bella partitura? Pues Raquel, yo empecé estudiando música. Mm. Yo tenía 7 años y iba a una casa en un pueblo de la Sierra de Madrid. Yo tenía un piano y empecé a estudiar música y tocaba el piano. Y es lo primero que hice. Entonces yo creo que tiene que venir un poco por ahí. Tocaba el piano, hice solfeo. En fin, me empecé a aburrir ya cuando empecé a tocar bass con 11 años. Es un poquito duro también con esa edad. Y empecé con la música. Me imagino que viene por ahí. Me imagino que viene por ahí esa caja de resonancia, ¿no? Me ha- Había una cajita, me acuerdo, que teníamos en esa casa, que la abrías y salía París. Y sonaba una canción. Y yo creo que hay algo de pasar muchas horas solo en aquella casa, me ponía a jugar con las palabras, a enredar con las palabras, leía los Superhumor, Mortadelo y Filemón, Zipizape, todo eso. Empecé con eso, con la música, tocaba el piano, leía, tocaba el piano, leía, tocaba el piano, leía, etcétera. Y yo creo que empezó ahí ese ritmo, abrías esa cajita, ¿no? Y salía París y aquello era el país de nunca jamás y eh, era un lugar, pues eso, donde el instante del tiempo se dilataba, ¿no? Aquello que decía Gastón Bachelard, ¿no? El tiempo vertical, ¿no? Ese tiempo, eso es la poesía al final, ¿no? Un tiempo dilatado, una especie de hipnosis, ¿no? Una especie de ritmo, yo lo veo como un ritornello, lo veo como con ese esfumato, efectivamente. Empecé con la narrativa y empezaba a difuminar los contornos, ¿no? Y al final ya no había una historia, deslavazabas la historia y solo había ritmo, música, un sonajero, ¿no? A la cajita de música que abrías, el piano, los tebeos, el piano, los tebeos, la lectura, las palabras, jugar con las palabras. Yo creo que viene por ahí. Sí, ahora incluso estaba pensando en el viaje de invierno de Schubert, no sé, decir, como que todo este poemario, ¿no? Que es tan invernal, tan de nieve, que estamos presentando en febrero, también en pleno invierno, aunque en algunos sitios no sea tan invierno, ¿no? Pero que de algún modo también, y no sé, se entiende perfectamente tu formación musical que subyace en todo lo que está y bueno, que a veces hay poetas que o sea, tienen oficio y hacen buena poesía, pero se nota como que les falta oído, ¿no? Que hay algo que chirría entre las palabras, que no acaba de encajar bien, ¿no? Y en tu caso es que es leer unos cuantos versos y notar esa música que hay detrás, ¿no? Venga de donde venga, pero que es una maravilla. Pues muchas gracias por tus palabras, Raquel. Muchas gracias. Siempre la narrativa también la trabajaba así, ¿no? Hasta que me cansé de Ujú, contar y prefiero cantar. ujú. Perfecto, pues no sé si alguien quiere agregar algo más, si alguien de los asistentes
quiere hacer alguna pregunta. No sé si pueden activar ellos solos el audio y preguntar, o si no me escribís por el chat y yo os autorizo. Parece que no. Hola, creo que sí se puede Ahí, activar. Sí, perfecto, sí. ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Iván, nada, solo quería darte la enhorabuena por el libro, que lo tengo aquí, lo cogí en Enclave. Lo tienen ahí en la mesita novedades, lo cual está muy bien porque es buena señal también de la labor de la editorial y de la librería, que siempre se agradece. Y comentarte que, bueno, yo lo estuve leyendo el libro y la verdad es que coincido con lo que han dicho los compañeros, los ponentes que te acompañan y de hecho incluso señalé algunas de las imágenes que ha comentado Raquel, ¿no? en el libro, porque me parece que la riqueza de las imágenes es maravillosa, ¿no? Lo de la duda es un Dios que mantiene los ojos abiertos mientras duermes, que eso es deslumbrante, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? Es una lluvia de imágenes y luego la musicalidad que tanto se agradece cuando a veces estamos acostumbrados a escuchar mucha poesía a la que le falta precisamente eso, ¿no? Entonces, solo quería darte la enhorabuena y darte las gracias por lanzarte a la piscina con este libro y a la editorial por confiar, porque todos sabemos lo difícil que es que se publican los libros de poesía, ¿no? Y confiar en autores que en el fondo están. Iván ya tiene libros publicados, pero en el fondo sigue siendo un momento no importante que hace falta gente que apueste, ¿no? Entonces también dar las gracias a la editorial por confiar y por apostar. Y no digo nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Quiero decir que me tengo que desconectar, tengo trabajo. No, Iván, tú sabes, lo mismo. Es decir, felicitaciones, tú sabes que desde siempre, desde que coincidimos, eh, siempre te he dicho que hay mucha belleza en tu poesía, que, que esa capacidad que tienes de hacer imágenes es deslumbrante. Y bueno, pues nada, espero tener pronto la mano del ventríloco cerca para disfrutarlo así como disfruté cada una de tus lecturas en este encuentro. Muchas gracias, Luz. Estamos compartiendo aquí entre todos algo que yo creo que es al final la médula espinal de la vida, que es que la poesía está en todo. Si la poesía está en un microscopio cuando te asomas, está en los fractales, está en el espacio, está en cualquier. La física cuántica hablábamos antes, ¿no? Se ocupa de muchas cosas que ya hablaban los filósofos antiguos. La poesía al final yo creo que es la esencia de todo. Eh, Hay poesía en quien coge una cámara, un móvil y está grabando a su familia todos los días para intentar congelar esas imágenes y que se queden ahí para siempre, porque la eternidad se pierde con la adultez, claro. Entonces, hay poesía en todos los fenómenos de la existencia. Estamos viviendo ahora mismo una época donde estamos un poco despistados. Hay demasiado ruido, demasiada luz artificial, demasiado ruido para poder conectar con. La poesía es conectar con la esencia al final. El poema es solo una herramienta más y las palabras son una herramienta más. La poesía puede darse con la inteligencia artificial, se dará. El mundo sigue adelante, se dará de muchas maneras, en muchos formatos distintos. Eh, este es uno solamente, la palabra, pero muchas veces no lo conseguimos. La poesía está en la raíz de las cosas. No significa que porque seamos poetas o nos digamos poetas, hagamos poesía. En muchas ocasiones no lo hacemos. La poesía está detrás de todo, de todas las cosas. Vivas. Yo Pues también sí. quería unirme a estas felicitaciones, Iván. Aquí con unas ganas, pero sí impresionantes de tener el libro en mis manos. Si fuera posible que nos dieran como unos datos específicos, me gustaría comprarlo, ojalá hoy mismo, para entender bien cómo es eso. Yo vivo en Colombia y de verdad que me encantaría tenerlo. Y felicitarte, sabes que amo tu forma de escribir poesía y de ser y, en fin, te queremos mucho. Iván, felicitaciones. En México hay unos excelentes poetas del poema extenso, José Gorostiza, Jorge Cuesta, hay Luis Llamara, por ejemplo, también ahora, un chilango, una persona de Ciudad de México, también muy buen poeta del poema extenso. Hay mucha tradición allí en México. El tiempo que yo viví allí, ya os digo que me encontré con muchos libros de este. A mí me gusta mucho, es como una línea continua de la carretera, ¿no? Mis padres tenían un 124 amarillo que tenía un agujerito y era un desagüe, era el desagüe del agua. Y yo me acuerdo que miraba por el agujerito las líneas continuas de la carretera y tiene mucho que ver con esa hipnosis, ¿no? De ir allí
en el asiento de atrás con la almohada y tumbado con la almohadita, ir viendo esa línea continua de la carretera. Tiene mucho que ver con eso. Por eso decía yo de la lectura del poema extenso continua, ¿no? Pero bueno, muchas maneras de poesía, la poesía del silencio que cultiva Luis, en fin, poesía de todo tipo, la conversacional, cualquier poesía, la social, todo cabe, ¿no? Todo cabe porque al final todo es poesía y todo se puede sintonizar la poesía en cualquier formato y en cualquier subgénero, como lo quieras llamar. Simplemente es intentar escuchar algo, ¿no? Escuchar esa vibración, ese sonido, ¿no? Que está detrás de las cosas, detrás de la materia, esa vibración, esa Carolina, música, esa perdón, música. Iván, el inciso, dejé en el chat de la conversación el link directo para la tienda online de Colombia. Ya estoy ahí. Muchas gracias. Enseguida puse el link y voy a adquirirlo. Mil gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más se anima? Querido Iván, quiero Giovanni, ¿cómo decirte que es un gusto verte, muchas poder gracias. ver esta nueva obra tuya y sobre todo poder leerte. Ansío en gran manera tener tu poemario pronto en mis manos, leerlo y seguir enriqueciendo este corazón, esta mente de poeta, que ya sabes que para mí ha sido un precioso caminar y al lado de ustedes, contigo, he aprendido un montón. Así que hallo fantástico estos fragmentos que nos has compartido y en verdad... vuelvo y digo, lo ansío, lo anhelo, así que compañeros españoles, cuando tengan la oportunidad de venir a Colombia pronto, les recomiendo, pero con tu firma. Bueno, a ver si llega ya la Lerner, editor, a ver si consigue llegar allá a la calle, a la 93, al Parque de la 93. Ah, Sí, bueno, sí, muchas gracias por tus palabras, Giovanni, muchísimas gracias. Muchas un gracias. abrazote, Un fantástico. abrazote grande, un abrazote grande. Yo también quería decir, nada, simplemente, Iván, enhorabuena, de verdad, enhorabuena por ese libro y por ser quien eres y por compartir esto con nosotros, porque creo que es un momento muy especial para todos nosotros, los compañeros, porque eres el primer compañero que, bueno, ya habías publicado, pero la primera presentación a la que acudimos todos contigo y me parece un momento muy, muy bonito. Tu poesía es pura belleza y musicalidad. Y, y nada, mi más sincera enhorabuena. Yo desde Las Palmas de Gran Canaria también voy a pedir tu libro, por supuesto, y lo leeré con muchísimo cariño. Y yo te quiero hacer una pregunta, Iván, para que nos inspires. Ah, bueno, y tengo también una sugerencia para el editor. Si ustedes graban este poemario con la voz de Iván, yo creo que lo petan. Porque Iván tiene una forma de leer y una voz radiofónica que es un gustazo escucharlo. Es un gustazo. Y la pregunta, Iván, es, ¿cómo te alimentas tú cada día con la poesía? Uf, vaya pregunta que me hace Beatriz. ¿Cómo me alimento con la poesía? Si es que uno, yo creo que no se alimenta de la poesía. Y trata de poner la oreja y escuchar algo, entre tanto ruido, entre tanto prisa y tanto... Y casi nunca se escucha nada, ¿no? Estamos en proceso de formación continuo, aprendiendo, estamos todos compartiendo pues un deseo de escuchar, un deseo de escuchar, de oír algo, ¿no? Estamos todos en el mismo proceso, pero de muchas maneras diferentes. No hace falta hacer poemas para ser poeta. Hay mucha gente que escucha también esa poesía y lo demuestra con actos sin hacer una obra, con palabras detrás. A mí me gusta jugar con las palabras, pero hay otra gente que a lo mejor sintoniza con la frecuencia modulada esa de otra manera. La poesía está vibrando ahí detrás de todo lo presente, de todo, y de todo lo ausente. Un abrazo muy grande, compañera. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Iván, igual. Vale, pues damos la última oportunidad por si alguien se quiere animar a comentar o a preguntar.
y si no, pues terminaríamos y como decíamos, está siendo grabado y después lo compartiremos en redes para que se lo podréis mostrar a otras personas o volver a verlo. Vale, pues bueno, Iván, que no sé si te lo he dicho antes, mil gracias por la confianza. Creo que te lo comenté en su momento. Como autores siempre tenemos ese deseo de que nos publiquen y vemos, oh, la editorial, pero para la editorial realmente también es lo mismo, ¿eh? O sea, o al menos desde nuestro lado. Siempre nos preocupa mucho que los autores y las autoras estéis contentos, porque al final estáis dando un trabajo que os ha costado esfuerzo, en el que hay ilusión y, y bueno, y agradecemos de verdad la confianza en haber querido formar parte de RIL. Muchas gracias a todos y a todas por venir virtualmente a esta presentación de la mano del ventríloco. La próxima, que seguramente del próximo libro, será presencial, pero para la gente que estéis fuera también podemos inventar una presentación virtual. Muchas gracias a Raquel Vázquez, a Luis Luna y a Miguel Ángel Curiel por haberos tomado la molestia y el tiempo de estar hoy aquí hablando sobre el libro de Iván. Y de nuevo agradecer a Nares Montero y Ediciones Deliciosas, compañeros, y bueno, Nares también autora de RIL, que nos ha cedido su plataforma para que podamos estar hoy todos aquí. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Estupendo. Pues bueno, aquí terminamos la conexión. Que paséis un gran día. Gracias.